Buenos días a todos. Es la recta final del seminario. Me imagino que estamos un poco cansadillos o atentos, pero bueno, 40 minutos que nos restan. Quisiera que fueran el momento crítico del seminario. No es en las notas que hemos estado recogiendo todos. No ha dejado de haber alusiones desde el doctor José Ángel hasta a Patti, alusiones interesantes, ¿no? Sobre aquilatar parte de la propuesta y también ciertas alusiones de cosas que pudieron haber sido mejoradas o que faltaron, ausencias, ¿no? El doctor Valentín también hizo algunas. Sin embargo, vamos a dedicar este momento a eso, exprofeso, ¿no? Porque creemos que un seminario serio no puede convertirse en un club del mutuo elogio. También tiene que tener un momento crítico, reflexivo, y vamos a entrar a esta parte. ¿Les parece? Creo que todos los autores, sobre todo el coordinador de la obra, que es nuestro vicerrector académico, tomaremos pluma y hoja para las intervenciones e ir rumiando estas críticas que formularán. En primer lugar, doy la bienvenida a la doctora María Cristina Miranda. Ella es licenciada en Pedagogía por la Veracruzana, maestra en Planeación y Desarrollo por la Autónoma del Estado de Morelos. Tiene suficiencia investigadora en la Universidad de Alcalá, en España, doctorado en Educación por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente. Desde el 2008 es profesora de la Facultad de Pedagogía de la Veracruzana, de la cual ella fue directora del 2013 al 2018. Ha sido directora de Innovación, Calidad y Desarrollo Académico de la Universidad Cristóbal Colón del 83 al 2008, integrante del Consejo Académico de Vinculación de la Facultad de Educación y profesora de la Maestría en Innovación y Calidad Educativa y de nuestro doctorado aquí en UPAEP, miembro de comités nacionales e internacionales para evaluar la calidad de los programas educativos, el CEP, FINPES, asesora en diversas tesis de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y por supuesto conferenciante a nivel nacional e internacional. Doctora Cristina, quisiera a usted y a los que restan, pues hacerle estas preguntas, ¿no? ¿Qué echó de menos en el texto de Pedagogía del Bien Común? Matices, acentos, aspectos no considerados, deudas, reflexiones, confrontaciones, o bien, si después de conocer esta propuesta pedagógica, ¿qué propondría para un segundo texto? ¿En qué aspectos debemos seguir profundizando en este enfoque teórico pedagógico? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes y agradezco a la coordinadora del evento, a la doctora Lechuga, la invitación. Es para mí un verdadero gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana y sobre todo escuchando estas reflexiones tan importantes. Miren, yo la verdad cuando leo el libro no me queda más que felicitarlos. Me parece un extraordinario esfuerzo que usted hace un momento decía qué deudas tiene o con qué deudas se queda el documento. Para mí es muy difícil hablar de deudas porque veo un documento sólido, balanceado, tiene elementos filosóficos, teológicos, históricos, pedagógicos, antropológicos y educativos que nos dejan pues con una claridad de la intención que tiene la institución en su proyecto de formación. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero felicitar al doctor Baños por este trabajo que a mí me parece, y discúlpenme, único. He acompañado a algunas instituciones, he estado en esta parte donde se define el ser de la institución y me quedo profundamente satisfecha de ver un documento con esta claridad, con este compromiso, con este ánimo de responder a una sociedad en un permanente cambio. Entonces, me parece un documento que nos regala todos estos elementos
que nos dan riqueza y nos permiten tomar decisiones para el día a día. Bien, ¿qué veo como en la parte pedagógica? Es un gran compromiso lo que ahora usted me ha invitado, doctor Medina, a reflexionar, porque sigo insistiendo, aquí hay una propuesta pedagógica con mucho sentido, y cuando yo leo el texto me quedé pensando en lo que algunos filósofos, algunos sociólogos como Bauman, por ejemplo, como Morán, como Freire, como Víctor Frank, nos van dando y nos van refiriendo a un hombre que en este momento, pues más allá de la pandemia, se encuentra convulsionado. Estamos en una sociedad en crisis, muchos la adjudican a un sistema neoliberal, a unas condiciones contemporáneas, en donde hay una pérdida de sentido, diría Frank, Víctor Frank, y que de alguna manera se ve representado en estos jóvenes que le llamamos la generación de los millennials o los chicos de cristal, sensibles, altamente complicados, difíciles de entender, y que a mí me parece que la propuesta que ustedes tienen justo va orientada a atender a este muchacho que necesita una oportunidad, que necesita una formación que, y como lo citaron ustedes hace un momento, el doctor Herrerías le puso énfasis, una educación que a veces es más bien una instrucción que una educación. Y me parece que con esta pedagogía que ustedes estarían proponiendo, están dando condiciones para atender a la persona, atender si es cierto una formación profesional, esta no la podemos soslayar porque sería el sentido fundamental de la universidad, pero de manera muy importante atender a la persona, a este muchacho que además se encuentra en este momento en una circunstancia especial porque ha sido parte de una pandemia que, como lo decía la doctora Vázquez hace un momento, se encuentra en soledad. Se encuentra en soledad en un ámbito a lo mejor poco sano, con pocas ganas de interactuar y de desarrollarse, y a lo mejor poco está pensando en condiciones de mejoramiento de momento. Entonces, a mí me parece que es una pedagogía muy oportuna, y yo me voy a ir de manera muy concreta a la parte que tiene que ver con el bajarlo a una actividad cotidiana. Ustedes hablan en este capítulo que reconozco el trabajo y el esfuerzo del doctor Baños, de la doctora Lechuga, del doctor Medina del doctor Roldán, que nos hablan de 4 componentes importantes en donde se centra la propuesta institucional, que sería la experiencia integral, la cultura del encuentro, el liderazgo transformacional y la trascendencia en el bien común. En este sentido, yo veo aquí un elemento muy importante cuando hablan de la experiencia integral. Me parece interesante, y creo que aquí tiene una oportunidad de bajar a los contenidos de formación, de bajar esto al día a día en las aulas, a invitarnos. Ustedes reconocen un aprendizaje significativo, una experiencia significativa, que no es más que poner al estudiante en estas condiciones de su realidad, que sea a partir de la realidad donde toda esta formación
pues tendría su momento de adquisición, de construcción del conocimiento. Sí, esto me parece que es una gran oportunidad a partir de esta realidad, ir construyendo este espíritu que me parece que, si bien es cierto, hay elementos de formación teórico-conceptual, un elemento muy importante es esta formación actitudinal de la que ustedes ya han hablado quienes me han precedido. Respecto a la pedagogía del encuentro, a mí me parece muy interesante esta relación que hay que ustedes identifican entre la respuesta al hombre, a sus necesidades y su vinculación con su contexto, este proceso de socialización. ¿Cómo se da esta socialización? ¿Cómo logramos integrar esta parte humana? ¿Cómo logramos construir estas condiciones humanas en un acto educativo? ¿Cómo a partir nuevamente desde las disciplinas poder lograr esta relación y esta vinculación del estudiante con su propio contexto? Por otro lado, ustedes están insistiendo de manera muy interesante en este liderazgo transformacional, este compromiso con la promoción del bien común, este compromiso con la sociedad. Incluso nos dan una serie de ejemplos de trabajos que ustedes vienen desarrollando en su comunidad, en los diferentes ámbitos donde están teniendo incidencia. A mí me parece muy interesante, porque sin duda alguna esto es no solamente el desarrollo de las habilidades que esto implica, sino es una forma de concreción de los elementos anteriores, la experiencia integral, el encuentro con el otro, ¿sí? Que le va a dar sentido, que le va a dar oportunidad. No es entendido como la actividad de trabajo fuera de la escuela, de trabajo comunitario únicamente, o simplemente como un trabajo de comunidad, sino es un trabajo que va más allá, que va a abonar a esta construcción, y que a mí me parece que es un elemento importante y central de su pedagogía. Y a mí me parece, y regresando a la pregunta que me hacían respecto a qué se podría trabajar y qué propongo que se pudiera trabajar, a mí me parece que estos elementos que ustedes están definiendo en esta parte del texto son elementos orientadores, son elementos que bajan a la comunidad. Es triste ver en muchas ocasiones que los documentos orientadores no son suficientemente socializados. Interpretamos según nuestra experiencia, nuestro sentido común, y a veces no leemos lo que los autores nos quieren decir, no entendemos los elementos fundamentales, los principios que están ahí puestos para darle una unidad al trabajo que hacemos en las instituciones. Entonces, a mí me parece que esta es una oportunidad para generar un proyecto, generar acciones para este proceso de socialización, y fundamentalmente que sean los claustros por área de formación quienes ayuden en la construcción de estrategias para su operación. A mí me parece que hablar de una área, por ejemplo, de las ingenierías frente a un área de las humanidades, tendrían necesidades diferentes. Entonces, esta pedagogía es interesante y tiene vida y recobra espíritu cuando estos textos se los damos a estas comunidades para que estando nosotros ahí dando seguimiento, las reflexionemos y las acompañemos para generar estrategias para su actuación.
A mí me parece que tienen elementos muy interesantes. Yo he revisado con detalle lo que está en el documento, revisé su modelo educativo nuevamente para ver esta relación que existe en los documentos, y a mí me parece que hay total y absolutamente una vinculación. Me parece que en aras de responder a la pregunta, pues no es parte de este documento, tendrían que ser documentos complementarios a donde pudiéramos generar estrategias para su implementación. Por mi parte, bueno, pues es todo y nuevamente felicidades. Me parece un documento muy interesante y necesario, muy necesario. Muchas Gracias, gracias. doctora Miranda. De veras, gracias por sus palabras y fuimos tomando distintas notas. Al final, seguramente quedarán unos minutos. Podríamos abrir incluso la conversación si nos da tiempo. A continuación, me toca presentar a una persona, que además de ser una persona en su campo profesional destacadísimo y una persona a la cual admiro profundamente, pues me aprecio de ser su amigo. Es el doctor Benito Guillén Niemeyer. Él realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde además ha sido profesor desde hace 42 años. Actualmente es rector del Centro de Estudios José Vasconcelos. Por cierto, recuerdo en algunas pláticas de café hablar del Ulises criollo y de la teoría pedagógica y la parte estética, el tema revolucionario y esta pedagogía tan latinoamericana, tan mexicana que urge, interesantísimo, de Vasconcelos. Es profesor de la maestría y doctorado de educación en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Autónoma de Oaxaca, la Benito Juárez, profesor de la especialidad de educación en el Centro Universitario José Vasconcelos, socio y miembro fundador de diversas organizaciones que promueven la calidad de la educación, entre las cuales se encuentran la Fundación Fomento y Calidad de la Educación, el Colegio de Pedagogos de México, AC, la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y de Pedagogía, el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, etc. Bienvenido, Benito, te dejamos la palabra. A ver, creo... Puedes... Ya, listo. Sí, es que estaba cerrado el micrófono. Muy bien, bienvenidísimo. Muchas gracias. Desde luego, mi querido Jorge, somos amigos de muchos años, muchísimos años, y de grandes charlas y de ricos cafés que hemos disfrutado. Agradezco desde luego la invitación a la doctora Gabriela Lechuga, la invitación a estar aquí con ustedes. Yo quiero anticipar que el señor rector también, desde luego, y todos los funcionarios, ¿no?, de la universidad, un saludo, señor rector, ya tiene rato, desde la última acreditación que no voy por allá. Espero que sea muy pronto la siguiente. Decía yo antes, quiero anticipar, yo siento que a mí me queda grande el término de experto, honestamente, no... ni siquiera sé qué implica, ¿no?, la totalidad de la palabra ser experto. Yo me considero un estudioso de la pedagogía y un profesional de la educación pues, que tiene que trabajar, que tengo que trabajar a lo largo de toda mi vida y viviendo en pedagógico, como suelo decir. Y además un gusto saludarlos a todos. ¿Qué me queda de ver? El texto primero me lo quedan a deber en físico, porque estarlo leyendo en la computadora a esta edad realmente ha sido muy complicado. Me queda de ver, al menos la versión que yo tengo, que la tabla de contenidos no trae la página, no está paginado. Entonces también sí hubiera sido rico que yo pudiera recurrir a las páginas de los textos que de repente ya quería regresar. Y desde luego felicito, de veras felicito a la universidad, institución entrañable desde luego, a la UPAEP, y por este trabajo, ¿no? Me parece un trabajo digno de todo. Y
con muy pocos aspectos que tendríamos que comentar y que corregir. No, corregir no, perdón, profundizar. ¿Qué me queda de ver en ese sentido? Y me ganaste, mi querido Jorge, la pedagogía mexicana. Es decir, en el texto no encuentro o no encontré una sola referencia hacia el quehacer y el devenir de la pedagogía en México, que yo creo que ha sido muy importante. O sea, la pedagogía mexicana ha tenido momentos estelares realmente brillantes y que han estado, y que son pertinentes además con la temática del texto, ¿no? Recuerdo, no recuerdo, lo anoté, para que invento cosas, ¿verdad? Los textos de Luisa Ruiz y de Manuel Flores en principios del siglo XX sobre la educación integral, que es el concepto que ustedes están manejando reiteradamente, ¿no? Sobre ese aspecto, y creo que habría que sin duda rescatar algunas ideas que por ahí serían muy interesantes, ¿no? También yo mencionaría sin duda a la cuestión de Vasconcelos. Me parece que es un personaje que, si bien a lo mejor su pensamiento, yo le denomino pensamiento pedagógico, no le denomino teoría, porque no creo que haya realmente articulado una teoría pedagógica, pero sí estructuró un pensamiento que es digno de recuperarse, y que también encuentro rasgos de ese pensamiento pedagógico en el texto, ¿no? En esta idea de la pedagogía del bien común. En su libro, ¿no? No en el Ulises Piojo, precisamente, ¿no? Porque es una obra autobiográfica, ¿no? Sino de Robinson a Odiseo, ¿no? Creo que es un texto que habría que revisar, difícil de conseguir, por cierto, pero pues, y que por cierto, ahorita que nos acompañan los profesores españoles, la primera y única edición se hizo en España, en Madrid, de ese texto, ¿no? Está después en sus obras completas, que ya está reproducido en España. Entonces creo que habría que recuperar. Ya se ha platicado sobre el carácter prescriptivo o normativo que puede tener una teoría pedagógica o no, ¿no? Desde luego que una pedagogía del bien común está en el texto, está en algunas partes del texto, no pretende ser prescriptiva, no pretende erigirse como la teoría universal que explique la totalidad del hecho educativo. Se mete la discusión. Porque estas siempre coinciden, ya lo comentaba alguno de los profesores, cuando estas teorías se convierten en la teoría, pues tienen el totalitarismo. Y esto no está. Y nuevamente en México tuvimos la experiencia, ¿no? La modificación al artículo 3º en el año del 34 con la pedagogía socialista, pues que definitivamente pretendía convertirse en una teoría pedagógica prescriptiva, y que se dio en el caso del quehacer universitario un debate muy interesante, ¿no? En el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre si también la UNAM debería haber asumido la pedagogía socialista o la educación socialista, ¿no? Que se le denominó. Y hay un texto bellísimo del debate entre Antonio Caso y Lombardo Toledano al respecto, que me parece realmente una joya, pero sin ser pedagogos, ¿no? Ninguno de los dos, sin ser pedagogos, pero me parece una joya sobre la pugna o lo que implica, por ella se mencionaba, lo mencionaba Sonia, ¿no? Sobre lo que es el quehacer universitario. Sonia Bacha, también querida amiga. En lo que es la esencia del ser universitario. Y el postulado de Antonio Caso, que finalmente predomina afortunadamente, y la universidad nunca asume la postura de la educación socialista como única postura, no porque la niegue, ¿no? Porque efectivamente es una forma de ver el hecho educativo, pero no es la única forma de verlo. Prevalece la posición de Antonio Caso en esta idea, ¿no? Es decir, tenemos que abrirlo. La universidad no puede ser un ismo. No se puede casar con ismo, ¿sí? La universidad es plural. La universidad, decía Sonia, es universal. Es la aceptación de la totalidad de las corrientes del pensamiento que están terminando.
Entonces, bueno, es uno de los pendientes. Yo creo que esta revisión sería interesante, pues, ¿no? Por lo menos, al menos sería interesante, si no necesaria, por lo menos interesante revisar nuestra idea de la pedagogía mexicana. Tenemos otros puntos, ¿no? La pedagogía kantiana con Arroyo, ¿no? Que es la que realmente trae la noción de pedagogía a México, ¿no? Es quien incorpora la noción de pedagogía en México y que también vale la pena destacar y revisar. Desde luego entiendo el problema que se podría tener con Kant, pero pues ahí está, ¿no? Hay que verlo, es universal, es parte del pensamiento. Lo otro, pues ya me ganó Cristi, ¿no? Y yo sí, Cristi y también la doctora Patricia Vázquez del Mercado, ¿no? ¿Qué sigue? Sería la parte complementaria. La pedagogía, el hacer pedagogía y el quehacer pedagógico, si bien es cierto que el aspecto deontológico, la reflexión filosófica, es una parte sumamente relevante, necesariamente orientadora en el quehacer, pero también el quehacer didáctico forma parte de esta disciplina. Entiendo que no es el motivo del texto, desde luego, ¿no? Pero me dicen, ¿hacia dónde vamos? Hay líneas, ¿no? Están apuntadas algunas líneas, ¿no? Sobre todo en los 4 pilares que comentó Cristian, los 4 líneas que se plantean en el modelo. Pero creo que sí, ¿qué nos ha pasado con las distintas, ya no voy a hablar de teorías pedagógicas, sino más bien de propuestas educativas o teorías educativas? Creo que todos tenemos claro la diferencia, que son muy lindas, ¿no? Y dicen muchas cosas, pero a la hora de llevarlo a la realidad, no pasa nada. O se desvirtúa o no queda en el papel. Yo creo, y estoy seguro que el PAEP lo está haciendo, que habría que empezar a hacer líneas de investigación empírica sobre el modelo pedagógico que están planteando, ¿no? La reflexión es linda, como ya dije, pero también tenemos que contrastarla contra la realidad. Está pasando en la realidad. Decía el doctor Nebel, ¿es verdad? Nebel, el doctor Nebel, o sea, una de las características fundamentales y que voy a señalar, dice, crear relación educativa integral entre los actores, ¿no? Bueno, no lo dice con esta palabra de actores, pero yo lo digo, entre los actores del quehacer educativo dentro de la institución, ¿no? Profesores, siempre como que se me va la voz, es que la verdad es que se me va la voz, y el tema es que soy fumador, como muchos de ustedes lo saben muy bien, y como estoy sin fumar como desde las 8:30 de la mañana, pues ya me está entrando el síntoma, el síndrome ya se me olvidó, de abstención, ¿no? Bueno, tomo solo este ejemplo, ¿no? Como uno de los tantos y muchísimos ejemplos que se podrían derivar del planteamiento que se hace acerca de la pedagogía del bien común. ¿Cómo podemos garantizar o cómo podemos saber si efectivamente se están transformando las relaciones entre los actores de la educación al interior de la universidad? No hay otro camino más que la investigación empírica que nos permita ver si efectivamente esas relaciones están cumplidas. Se habla, y como uno de los pilares también, de la estrategia de resolución de problemas, ¿no? Como a mí me gustaría más utilizar, quizá lo pongo en tema, el fomento del razonamiento heurístico, ¿no? Se habla de la resolución de problemas como estrategia didáctica en algunos de los momentos, y es una estrategia en la que yo creo que es demasiado útil, y más que le llamo habilidades heurísticas, ¿no? Yo creo que habría que apuntar hacia allá, ¿no? Y cómo se pueden operacionalizar, porque desde luego que como técnica didáctica existe ya desde hace algún tiempo, y la enseñanza, primero era la enseñanza basada en problemas, y ahora se transformó adecuadamente al aprendizaje basado en problemas,
lo único que se hizo fue cambiar el nombre, ¿no? La primera parte del nombre, porque la técnica sigue funcionando. ¿Qué tanto esta estrategia realmente nos permite alcanzar los propósitos que están señalados en esta pedagogía? ¿Y hacia dónde nos ponemos? Se habla en otros aspectos, en el primer capítulo del libro, sobre la cuestión educar y educare, ¿no? Creo que en el capítulo 4, ¿no? Donde empieza este debate, y se habla sobre el bienestar del individuo. No sé si la palabra bienestar, no estoy seguro, pero bueno, la dimensión individual y que la formación profesional y este asunto, y se habla de que, bueno, desde luego generar riqueza, ¿no? O sea, en los términos de felicidad, ¿no? Por ahí, de tener la capacidad de generar riqueza. Y a mí luego me preguntan que si yo soy rico, y yo digo que sí, yo soy rico. Y soy rico porque tengo lo suficiente para lo necesario, ¿no? No tengo más que eso. Pero ¿por qué quiero más que eso? Tampoco quiero menos que eso. Entonces, ¿cuál es el concepto que está en este mundo material, en este mundo de la competencia? ¿Cuál es el concepto que subyace ahí sobre el bienestar del individuo? Perdón. Bien, yo concluiría finalmente, perdón por la brevedad, pero antes de ahogarme, en señalar que creo que hay que impulsar la investigación empírica, repito, esta idea de la pedagogía personalista me parece una idea importantísima, y cómo se está aterrizando en el quehacer, aquí sí ya lo voy a decir, en el quehacer docente. No solo en el quehacer de la reflexión sobre el hecho. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy a sus órdenes para cualquier ampliación a lo que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Tengo muchas notas, pero no sé. Pues, a ver, de entrada, al igual que a la doctora Miranda, doctor Guillén, muchas gracias por sus palabras. Y si hubiera alguna otra que quedara en el tintero, eso por favor no dude en hacérnosla llegar. Nos tomamos muy en serio las palabras. No sé si, como dice, semánticamente la palabra experto es presuntuosa, pero afecto, admiración y la hay de parte de nosotros hacia su persona. Y yo hacia ustedes y hacia ti en particular, mi querido Jorge. Gracias. La siguiente participación última de esta jornada, hago una mención que la doctora Martínez Barrientos de la Universidad Bolivariana no va a poder estar con nosotros. Hubo un contratiempo de agenda, pero bueno, estaba programada una colega nuestra. También queríamos la perspectiva latinoamericana, entonces, en fin, no pudimos tenerla, pero bueno. Agradecemos, Gaby, las gestiones que se hicieron y bueno, esperaremos. Ella nos hace llegar después sus recomendaciones y críticas por correo y serán aquilatadas al igual que la de ustedes. La última, por tanto, es de otro querido amigo, Manuel Alejandro Gutiérrez González, de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Él viene de ahí, trabaja allí, sin embargo estudió ingeniería mecatrónica en la ULSA, ingeniero biónico también por el Politécnico Nacional, licenciado en filosofía, o sea, egresado, y maestro de administración por la UPAEP, maestro en ética social por el Centro de Investigación en Ética Social, y maestro en humanidades y doctor en humanidades por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Actualmente estudia el doctorado en filosofía con orientación a los fundamentos en ciencias naturales y cognitivas en la Universidad Austral, profesor de bachillerato, licenciatura y posgrado en distintas instituciones educativas, ha colaborado también en planes y programas de estudio y bueno, sí comentar que actualmente es director para el Centro de Desarrollo Sostenible y del Bien Común en la propia UTEC y director de la cátedra Blaise Pascal y director de la Società Internazionale Tommaso d'Aquino en sede México. Bienvenido,
Alejandro, yo suelo decirle, pero bueno, doctor, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Jorge. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Es un texto bastante rico, bastante interesante. Agradezco también pues, que me hayan hecho partícipe de él. Y yo solamente tengo 3 comentarios. El primero es que este texto, para mí, nota que hay 3 partes o 3 construcciones diferentes. La primera de ellas se encuentra en el escrito de Juan Manuel Burgos, en el capítulo primero, 1.1, referentes y reflexiones en torno al bien común. Y me parece que estas 3 etapas tienen que ver con el tema del bien común, porque afirma que la idea de bien común queda definida para la universidad de una forma particular, en general profesionales bien formados que estén en condiciones de servir a la sociedad. Y yo me preguntaba si realmente ese es el bien común particular que genera la universidad. Pero ahora escuchando a Matías y la segunda parte que considero que es, o la segunda etapa que considero que es de este texto, que va desde la pertinencia de una pedagogía del bien común hasta aprender a trascender de Ruth Ramos, aquí se encuentra un todo unido, un todo completo. Aquí se nota exactamente lo que han hecho desde el IPBC y la UPAEP, de lo que se ha comprendido de lo que es el bien común. No así en la situación con el escrito o en esta parte de Juan Manuel Burgos. Y la tercera etapa es con José Merino, que si bien hace una explicación completa de lo que es la pedagogía o todos los modelos pedagógicos, me parece que no aterriza en una idea exacta y concreta de lo que es una pedagogía del bien común. Da ciertas ideas, da ciertas pinceladas, ciertos esbozos, pero como que quedé bastante insatisfecho. Se me hizo una lectura un poco complicada, compleja, pero me parece que el núcleo, la riqueza, la carnita del texto se encuentra desde esta parte de Matías, pertenencia a una pedagogía del bien común, hasta Ruth Ramos, aprender a trascender. El segundo comentario es que también me parece que debe haber cierta coherencia con lo que ustedes llaman pilares, que es la parte del ser, convivir, transformar y trascender. Porque en algunas partes se habla del ser, del aprender ser, aprender a ser y aprender a convivir. En otras se habla del aprender ser, aprender a aprender, aprender a ser y aprender a convivir. Pero el marco general, la parte más importante es estos pilares: ser, convivir, transformar y trascender. Me parece que está, digamos, desarticulado. No hay una coherencia, una congruencia en ella. Y algo que rescato y que me fascinó muchísimo son 2 palabras que podrían pasar muy desapercibido, que Matías ya mencionó, que es la parte de la magnanimidad. Creo que es una virtud muy importante para poder hablar del bien común y que normalmente se deja de lado. Tomás de Aquino en la Suma Teológica recupera una frase de Marco Tulio Cicerón que dice que descansan siempre y apenas trabajan. Y eso lo hace referente a las personas magnánimas. Pero, ¿por qué hace esta crítica Marco Tulio Cicerón que retoma Tomás de Aquino? Porque parece ser que los magnánimos tienen que estar trabajando siempre por las cosas que vale la pena luchar. Pero cuando se encuentran en un ambiente no virtuoso, vicioso, no en este, digamos, lo que has desarrollado muy bien, Jorge, en la parte de la cultura del encuentro, pues la realidad es que los magnánimos se van a poner siempre a descansar, ¿no? Entonces, el magnánimo siempre debe estar trabajando por propagar el bien. En cambio, el pusilánime ignora su condición, que es la parte del pilar del ser, ¿no?
y por lo tanto es ignorante por pereza, que ya es la parte del pilar que han llamado transformar, si no mal recuerdo. Y otra palabra que pasa desapercibida y que, bueno, ahorita también escuchando al doctor Benito, si bien ya es muy complicado pensar en cómo se van a desarrollar las relaciones educativas o la relación entre el profesor, el estudiante y los administrativos, directivos, etcétera, es más complejo todavía el desarrollo de la humanitas que ha mencionado Matías, ¿no? ¿Cómo? Primero, la primera pregunta la retomo del doctor Benito. ¿Cómo se va a hacer para poder hacer esta relación educativa? La segunda pregunta sería, ¿cómo se va a hacer que las personas lleguen a esta humanitas? Pero la más contundente, la más fuerte, la que todavía seguía pensando y que ahorita tuve como cierta iluminación y que también la quería compartir, es que solamente en el escrito aparece 2 veces la palabra santidad. ¿Cómo le va a hacer la UPAEP para que sus estudiantes sean santos? Y que creo que ese también es un aporte sumamente interesante de esta pedagogía del bien común, que podría, entre comillas, poner que es novedosa, pero también, como tú has mencionado, Jorge, al final de este libro, pues le pertenece realmente a Clemente de Alejandría, ¿no? Ya Clemente ya hizo con este trabajo del pedagogo, pues que realmente la pedagogía debe estar encaminada hacia la santidad. Ese es un reto complejo, ¿no? Pero recordando un poco el escrito de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto, en Jesús de Nazaret, de la pasión a la resurrección, retoma esta frase bíblica del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, de santificarlos en la verdad. Y creo que aquí es la parte importante que también pasa muy desapercibido y que Matías lo desarrolla en el numeral 1.2.2, y Matías dice que lo que a estudiantes y profesores los une es una actitud de integridad intelectual, un compromiso por buscar la verdad presente de la realidad. Como trascendental, la verdad articula la realidad particular de cada clase a la humanitas. Y entonces aquí creo que ya queda de alguna forma resuelta la segunda pregunta que había realizado, pero todavía sigue siendo complejo, ¿no? Y dice, es más, es el elemento específico que agrega la universidad al nexo del bien común en la búsqueda irrenunciable de nuestra propia y común humanidad. Y todavía haciendo una analogía, aquí no soy teólogo, Matías creo que lo podrá desarrollar mucho mejor, y también tú, Jorge, es la parte de cómo es que a través de la santidad, pues también siendo una santificación en verdad, es decir, la configuración, el viraje existencial, utilizando términos heideggerianos, de este ser novedoso, ¿no? Cuando uno acepta la verdad, hay un viraje existencial, cambia completamente nuestra existencia. Pero también el profesor cambia y en este momento, diría de alguna forma Ratzinger, toma el baño de la purificación y de la unción y se convierte en un ministro. Hay un ministerio. El maestro se convierte en un ministro de la verdad que ayuda, que bueno, todavía tomando el pasaje evangélico, sería, Jesús dice que Él se ha santificado para santificar a sus apóstoles, a sus discípulos. Entonces, así como el maestro también tiene este viraje existencial a través de la santificación en la verdad, también ayuda a los estudiantes a esta santificación. Creo que por aquí podría ir la respuesta a esta tercera pregunta, pero solamente lo quería comentar. Muchas gracias. Apuntadísimos todas las cosas, desde las cuestiones prácticas, didácticas, teóricas, históricas, contextuales. Agradecemos a todos los que participaron en esta
en este tercer momento y no queremos cerrar el evento completo sin unas palabras de nuestro rector. Así que le dejo la palabra al profesor Baños. Listo. Muchas gracias. Pues de verdad que ha sido una gozada. Una disculpa por integrarme poco tarde. Creo haber recogido, alcanzado a escuchar pues, las reflexiones de querido José Ángel Herrerías, en fin, y ya de ahí para acá, pues estar muy atento. Y lo primero que quisiera es expresar nuestro agradecimiento y un poquito tratando de ser congruentes con el modelo que propone la universidad, que recoge, por supuesto, no es verdaderamente propio, sino es recoger una tradición que queremos poner al día, pues es aquilatar precisamente los dones, lo que se nos da. Y esta retroalimentación, esta cercanía de cada uno de ustedes es, lo digo con absoluta convicción, es un verdadero regalo, es un don en lo personal y en lo institucional. De manera que, pues principalmente es eso, agradecerle, decía José Ángel, a Valentín, a Sonia, que se tuvo que retirar también, Patti, en fin, Cristina, un gustazo, Benito, mil gracias por aguantar el no oxigenar. Alejandro, mil gracias también por este cierre. Realmente sumamente valioso todo. Yo creo que sí tenemos una gran responsabilidad, lo tenemos que ver también. Me gustó mucho también algunas notas que iban por el tema de la humildad, y es algo que de repente también hemos podido un poco rebotar internamente. O sea, más bien esto, lo que está pasando aquí es quizás descubrir un tesoro, pero que de ninguna manera nos lo podemos apropiar, ni pretenderlo en absoluto, incluso en una perspectiva, por más audaz que sea, sino simplemente en esa convicción de que no es nuestro, pues lo tenemos que saber aquilatar, acrisolar con otros, y lo que vayamos encontrando de valor, compartirlo. Y en ese compartir también está su riqueza, de ser una perspectiva muy dialogante, que también se hacía énfasis en ello, porque no habrá otra forma de ser relevantes y pertinentes a nuestro momento, a todo momento, pero a nuestro momento, que hoy me parece queda en claro que por ahí podemos descubrir pues, la verdadera misión de la universidad hoy. Así que bueno, pues con esto cerrar, agradecerles muchísimo. Por supuesto a todo el equipo, a nuestro vicerrector Mariano, con todo este esfuerzo, ya lleva años con todo el equipo que se ha involucrado en la formación de este trabajo, y pues también animarnos y animarlos especialmente a ustedes ahora sí que a no desfallecer, a persistir. Todavía me parece hay trabajo que hacer en terminar de armonizar, de ser también humildes para aceptar que hay quizás algunas cuestiones, algunas miradas que no necesariamente tienen sentido en la conformación o en darle un poquito más de rigor a lo que es el modelaje de esta pedagogía. Pero bueno, eso es muy positivo, siempre saber que podemos por ahí tener elementos de enriquecimiento y de mejora en lo que es pues toda esta conformación. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo. Les mandamos un abrazo, un agradecimiento a nombre de la institución. Por ahí vi que ahí está Toño Quintana. Muchísimas gracias siempre por estar ahí al pendiente y también en esa ir y venir, aprender y proponer. Y nada, a todo el equipo de nuevo, mil gracias, a nuestros invitados, y nos estamos viendo en este caminar. Un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo, muchas gracias. Abrazos a Gracias, todos. doctores. En breve les haremos llegar sus constancias de participación, y pues ha sido un gusto verles esta mañana. Mil gracias por esta respuesta y por lo valioso de sus comentarios, y
Y en breve también, prometido para todos, pero especial para el doctor Benito, su libro impreso, para que no padezcamos más. Y Claro que sí. paginado. Exacto, y paginado, con todo cariño. Cuídense. Que tengan muy buen día a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy Hasta buenos España. días.